La referencia a la contribución de las lecturas de la coyuntura como fuente de, en referencia a la contribución de las lecturas de las coyunturas como fuente de conocimiento, el FMLN tiene una vertiente de aportes totalmente inédita en el continente. Hay que recordar que durante más de 22 años, El Salvador se convirtió en un enorme laboratorio de análisis de coyuntura. El profesor Semmelman seguramente conoce que en este país y en muchas partes del mundo, los salvadoreños practicábamos el deporte del análisis de coyuntura. El análisis lo hacía todo el mundo, las células clandestinas, los colectivos en los frentes de guerra, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, las universidades, las radios y la prensa pública y clandestina, y se hacía en muchísimos lugares, en los senderos de las montañas, en los lobbies de los parlamentos, en los cafés, en las cárceles, en los hoteles, en el transporte público, o en los estadios o en los supermercados. La lectura de la coyuntura de los salvadoreños y los internacionalistas llegó a Washington, París, Ginebra, La Habana, México, Panamá y demás países de contadora. Creo que todo el mundo leía la realidad a través del análisis de coyuntura. Es cierto que las militancias esperaban los informes de la comandancia para disponer de las líneas gruesas de información y análisis, pero lo central era la creatividad de la gente para generar conocimientos, generar alianzas e inventar acción política. A partir de las informaciones, sabidurías personales y de esa voluntad de confianza en que era posible vencer al Estado oligárquico y militarizado, los procesos avanzaban en todas partes. Todavía no se ha estudiado el papel del conocimiento individual y colectivo en el impulso y logros de las transformaciones sociales, pero es indudable que las prácticas de todo un pueblo que se constituyó a sí mismo como un gigantesco sujeto pensante están en el sustrato de nuestra memoria de emancipación. Entonces, la intuición del Frente, que identifica una potencia especial en el conocimiento y la cultura para estimular el quehacer social, es demorada, es cierto, pero lúcida, ya que está arraigada en la constitución profunda de una conciencia política labrada en las especificidades de sus luchas históricas. De todas formas, no es fácil para nadie enfocar el conocimiento y la cultura como campos y articulaciones potenciables y potenciadores del sujeto. Más aún, es difícil comprender cómo estas dimensiones influyen en la configuración de los imaginarios y de las voluntades de transformación social de los trabajadores, de las clases medias y del pueblo en su conjunto. Sin estas subjetividades propicias a impulsar un nuevo siglo de transformaciones en el país, es poco lo que podemos avanzar. 6. Pensar siempre desde la historia. Ese es el gran desafío del sujeto. ¿Quién piensa la historia?, se pregunta Semmelman, y se responde: quien piensa la historia es el sujeto. Al mirar este problema desde la perspectiva del sujeto, de este sujeto pensante, podemos ver que está ausente en muchos casos, en las ciencias sociales del continente, pero también en los protagonistas de las praxis políticas y sociales. En este sentido, la compleja y oscura época que vivimos a nivel planetario plantea la exigencia de recuperar el sujeto pensante. ¿Qué significa recuperar el sujeto pensante? Significa, en primer lugar, recuperar un sujeto que tenga la capacidad de enfrentar los desafíos que implica la idea de que la realidad histórica es una construcción de los hombres. Significa recuperar no solo el pensamiento analítico, no solo la capacidad de procesar información, sino recuperar la capacidad de insertarse y de escuchar a la sociedad,
de insertarse en lo que antes se llamaba el momento histórico. Significa recuperar la información, la intuición, pero sobre todo recuperar el sentido de realidad, lo que significa pensar el presente desde una apetencia de futuro. Significa también la capacidad del sujeto de recuperar y renovar su demostrado talento para construir un campo de alianzas entre las izquierdas, los sectores progresistas, los sujetos de conocimiento y el pueblo. Genuino en su compromiso y honestidad para privilegiar los intereses y las aspiraciones del pueblo, esta configuración de alianzas debe avanzar en medio de la difícil coyuntura de un cierto tipo de crisis de Estado que vivimos en el país, en el presente, en el cual están confluyendo muchas realidades y procesos. Todo esto supone un sujeto seguro de sí mismo, capaz de recuperar su subjetividad y capaz de valorizarse a sí mismo, ya sea como persona o como colectivo. Un país, dice Semmelman, no es solamente una economía, no es solamente una demografía. Un país es una cultura, un modo de pensar, una percepción definida, una manera de apropiarse del pasado y también del futuro. Como afirma con acierto Armando Colunga en la presentación del libro, Semmelman es un correligionario del presente andante y comprometido, y su corpus propositivo es un llamado permanente a la sensibilidad, a la capacidad de asombro cognitivo, profundamente imaginativo e íntimamente subjetivo. Para El Salvador, este llamado a reconocer la centralidad del conocimiento, a valorar la sensibilidad, la imaginación, la subjetividad, la discusión de ideas y la creación a partir de nuestra historia, de nuestras formas de organizar el pensamiento para entender y transformar la realidad, constituye un reto ciertamente formidable, pero apasionante. Muchas gracias.